Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Amén. Es tan bueno estar aquí con ustedes hoy. Le voy a pedir que por favor miren aquí a su boletín y en 2 semanas tenemos que Easter, el día más especial del año, el día del año para el cristiano que usted y yo debemos estar en la iglesia. Ya debemos estar invitando amigos y a familiares para que nos acompañen ese día. Y es un día que usted no quiere perder. Tenemos con nosotros esta mañana la señorita Bernadette Todd y ella va básicamente a dar su testimonio. Hemos estado hablando de la vida de Cristo y en este domingo lo que queremos hacer es dar un testimonio de una persona que ha sido transformado por el poder de Cristo Jesús. Entonces, ya mañana deben llegar las invitaciones, pero ya usted puede empezar a invitar amigos y familiares en Facebook, por teléfono, por text, etc. Pero no se pierdan este día, no vayan a Disney, ese no es el día para ir a Disney. No vayan a la playa, ayer fue el día para ir a la playa, ¿ok? Vengan aquí ese día y celebran con nosotros el día Easter, el domingo de resurrección. Hemos estado hablando, como mencioné, de lo esencial de Cristo Jesús. Y como repaso, déjame darle básicamente los 4 puntos claves en la vida de Jesús que queremos hablar y repasar en un sentido. El primero es, hablamos el primer domingo del nacimiento milagroso de Jesús. Y sabemos que fue un nacimiento divino, sabemos que fue un nacimiento especial, único, pero fue algo que marcó la vida de todos nosotros. Fue algo que marcó la vida y también la historia de varios. En la segunda semana hablamos de su vida sin pecado. Y Cristo, siendo Hijo de Dios, llegó aquí en carne humana como una persona como usted y yo, caminando, hablando, sonriendo, hablando, etc. Pero sin pecado. Él estaba aquí con nosotros, viviendo con sus discípulos, etcétera, ayudando a otros sin pecado. Y esta semana vamos a hablar de su muerte propiciatoria. Su muerte propiciatoria. Y mientras que estamos ajustando algo, quiero hacerle esta pregunta en esta mañana. ¿Cuántos de ustedes se pueden identificar con este producto? Déjenme ver sus manos. ¿Ok? ¿Qué es esto? No es azúcar, ¿es qué? Es algo que, bueno, puede reemplazar el azúcar, pero no es azúcar. ¿Cuántos aquí, seamos sinceros, usted y yo nos encantamos sentarnos ahí para comer un pastelito con guayaba, pero no queremos pensar en esto, queremos azúcar pura, ¿no? Pero este producto lo inventaron porque había una necesidad, no es tanto la necesidad, pero había un deseo de las personas comer algo con el sabor de azúcar sin los efectos del azúcar. Y por eso está en el mercado. Si quieren ir a Costco y comprarlo, está a $12.97 en Costco, ¿ok? Ahora, eso es algo bastante interesante. Cuando uno lo lee aquí atrás, dice que no hay caloría, que uno puede hacer batido, pancake, un cake para el café, para el cereal, etc. Pero dice aquí, tastes like sugar. El sabor es como azúcar, pero no es igual. Nosotros entendemos que hay ocasiones que tenemos que reemplazar algo o tener algo como un sustituto para otra cosa. Eso se entiende claramente. Pero ¿saben algo? En la vida espiritual hay un principio que es muy parecido. Un principio que básicamente tenemos que entender, y en esta mañana hemos cantado acerca de la sangre de Cristo,
que no hay nada como la sangre de Cristo. Y a lo mejor usted llegó aquí esta mañana pensando, bueno, yo llegué a la iglesia para estar motivado y estamos hablando de muerte y sangre. ¿Qué es eso? Eso es la historia más linda de este mundo. Es que un Dios perfecto se hizo humano, derramó su sangre en la cruz y esa sangre pura hizo algo bastante especial. No solamente cubrió en un sentido el pecado de la humanidad, pero lo quitó, lo eliminó para toda la eternidad. Y en eso vamos a hablar en esta mañana. Por favor, aquí en su boletín vamos a escribir un poquito. Primeramente, aquí está la idea clave de esta mañana. Y dice lo siguiente: Jesús murió por mí, así que debo vivir para Él. Jesús murió por mí, así que debo vivir para Él. En su boletín queremos mirar a un pasaje bíblico que está aquí en Primera de Pedro 3:18. Y en Primera de Pedro 3:18 encontramos las palabras de Pedro y vamos a leerlos aquí en esta mañana. Dice Pedro: porque también Cristo padeció una sola vez. ¿Por quién? ¿O por qué? Por los pecados. Dice, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En el cuerpo sufrió la muerte, pero en el espíritu fue, ¿y cuál es la palabra? Vivificado. Vamos a tener un tiempo de oración antes de continuar en esta mañana. Padre, estamos tan agradecidos por la sangre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Señor, gracias por la sangre de nuestro Salvador. Señor, porque Él llegó aquí, vivió una vida perfecta, sin mancha, sin pecado. Y Señor, voluntariamente Él caminó para recibir el pago por nuestros pecados. Oh Señor, gracias por este día. Y pedimos en esta mañana, Señor, que podemos enfocarnos en lo que dice las Escrituras. Señor, sabemos que sin Cristo nada podemos hacer. Pero también, Señor, sabemos que sin Cristo no podemos tener una relación con el Padre Celestial, el Padre Todopoderoso, el Padre de los cielos. Pedimos, Señor, por sabiduría, por entendimiento, por una aplicación personal en la vida de cada persona aquí. Y lo pedimos, Señor, en tu santo Hijo amado, Jesús. Amén. En el Antiguo Testamento, cuando empezamos a estudiar los primeros 4 libros, encontramos el trabajo, el papel de un sacerdote. Y un sacerdote en esos tiempos tenía un trabajo que era, por lo menos en mi opinión, bastante difícil. Este sacerdote, por ejemplo, cuando había pecado en su vida personal, él tenía que matar un becerro. Y él tenía que básicamente presentarlo ahí en la carpa de Dios, en la presencia de Dios, y básicamente tomar un cuchillo y quitarle el cuello, en un sentido cortarle, para ese becerro empezar a sangrar y con el tiempo morir en la presencia de Dios. Por el pecado de un solo sacerdote. Y en el tiempo, en el proceso, él tenía que básicamente tomar la sangre de este becerro y salir de ahí de la carpa en la presencia aquí en la entrada, y básicamente tenía que tomar la sangre de este becerro y echarlo ahí en la base del altar.
Y después de eso él tenía que regresar y cortar el animal y poner sus manos dentro del cuerpo de ese animal, sacar los riñones, sacar el hígado, sacar toda la grasa que ese animal tenía y básicamente ponerlo y quemarlo en la presencia del Señor por sus pecados. Y obviamente todavía faltaba la cabeza, las piernas, etcétera. Y eso él tenía que tomar y salir de la ciudad a una área y básicamente quemar todo el animal. Eso él lo tenía que hacer cada vez que había pecado en su vida. Y él tenía que tomar esa sangre y básicamente echarlo 7 veces en la presencia del Señor por un solo pecado en su vida. Piensen los líderes, por ejemplo, cuando un líder en el tiempo de estos sacerdotes estaba con pecado, tenía pecado en su vida, entonces el proceso era igual. Pero ese líder tenía que salir, comprar un becerro, traerlo en la presencia del Señor, él mismo o ella lo tenía que matar en la presencia del Señor, cortarle el cuello, echarle la sangre con el sacerdote ahí, quemar los intestinos, quemar los riñones, quemar la grasa, salir después y echarle al fuego cada vez que un líder tenía pecado. Si la persona no era un líder, por ejemplo, si era una persona común, entonces esa persona tenía que traer una cabra o una cordera inocente al sacerdote. Ellos tenían que salir, comprar la cabra, traerlo al sacerdote, cortarle el cuello, echarle sangre, quemar los intestinos, llevarlo afuera y quemarlo otra vez y eliminar el animal. Porque cada vez que hay pecado requiere un sacrificio. Cada vez que el pecado está presente, Dios requiere un sacrificio. Entonces, como pastor, yo pienso que tengo una vida muy buena. Porque diariamente no tengo que entrar y cortar básicamente el cuello de un animal y echar la sangre al altar. No tengo que hacer eso. Y cada vez que yo peco, yo puedo ir directamente a Dios a través de Cristo Jesús y pedir perdón, pero no en esos tiempos. En esos tiempos era diferente. Y cuando las personas llegaron y mira, yo cometí este pecado, otra vez aquí está el cordero, aquí está una cabra macho, aquí está el animal que tiene que morir por mis pecados. Y piensen en la vida de este hombre, un sacerdote que diariamente el olor de la muerte estaba en su nariz. Diariamente él estaba ahí ofreciendo sacrificios para él, para sus líderes y también para el pueblo. Fue un mundo totalmente diferente, pero básicamente fue un cuadro, un retrato de algo que estaba por venir en el futuro. Que el Mesías, el Cordero de Dios, iba a llegar, iba a venir a esta tierra y morir en la cruz y derramar su sangre una sola vez, una persona para todos, para toda la eternidad. Y después de ese sacrificio, no había otro sacrificio para hacer. No era necesario para matar otro animal, porque el Cordero de Dios, Cristo Jesús, vino para morir por nosotros. Y a veces pensamos cuando llegamos al día de la resurrección, bueno, ¿qué significa esto para mi vida? Nosotros no vivimos en el Antiguo Testamento, pero sabemos esto. Nosotros, aunque no vivimos en ese tiempo, somos pecadores. En la presencia de un Dios santo
y perfecto, cada uno de nosotros, especialmente el que le habla, es un pecador en la presencia de un Dios santo y perfecto. Y segundo, la implicación es esta. Si somos pecadores, necesitamos un sacrificio. En esos tiempos, cuando mataron el becerro, cuando mataron a un cordero, etc., era para cubrir el pecado. Pero no era para eliminar el pecado, y hay una diferencia. Estaban cubriendo el pecado por un tiempo, pero cuando Cristo vino, Él no solamente cubrió el pecado, Él lo eliminó. Eliminó el poder del pecado, eliminó la penalidad del pecado, y en el futuro Él va a eliminar ¿qué? La presencia del pecado. Entonces tenemos que mirar esto y hacer esta pregunta. Si en el Antiguo Testamento esto era un retrato de lo que estaba por venir, ¿qué significa eso ya que Cristo ha llegado, ya que Cristo ha básicamente dado su vida para cada uno de nosotros? ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a escribir eso, por favor, aquí en su boletín. Dice lo siguiente: Jesús murió para pagar por sus pecados. Jesús murió para pagar por sus pecados. Porque a veces, si usted no viene a la iglesia muy a menudo, a veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué Él tenía que sufrir? ¿Por qué Él tuvo que sufrir en la cruz? Aquí está la frase: Jesús murió para pagar por sus pecados. Porque cada vez que una persona se encontraba en esa situación, que tenían pecado presente en su vida, el requisito de Dios era un sacrificio. Un sacrificio. La vida de un animal, la sangre de un animal, algo temporal que era básicamente un retrato de algo eterno en la persona de Cristo. Dice aquí en su boletín: Jesús vino a la tierra con un propósito principal, para dar su vida en rescate por muchos. En rescate por muchos. Y dice otra vez aquí, rescate significa ser redimido o liberado por el pago. Rescate significa ser redimido o liberado por el pago. Y esa es la idea. La idea es esta: los sacrificios eran algo que estaban conectados con la ley, pero no eran suficientes. No podían dar acceso directo a Dios como un individuo. Él tenía que ir al sacerdote. Cuando vino Jesús, Él vino como profeta, rey y sacerdote. Entonces por eso no hace falta un sacerdote alto como en ese tiempo para básicamente dar acceso a la gloria de Dios. En Cristo tenemos la gloria de Dios dentro de nosotros. En Cristo Jesús tenemos la presencia perfecta de Dios en nosotros para toda la vida. Entonces ya directamente podemos hablarle a Dios. No tenemos que vivir como, oh, me siento tan culpable por esto y lo que sucedió 5 años atrás, 10 años. Escuchen, en Cristo Jesús tenemos acceso directo por la sangre que se derramó en la cruz. Y podemos hablar con el Padre directamente. Ahora, aquí en su boletín dice Marcos 10:45. Porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida. ¿Y cuál es la frase? En rescate por muchos.
por muchos. Ahora, si uno dice, no me importa lo que hizo Cristo en la cruz, no me importa eso. No me importa la religión, no me importa la persona de Cristo. Entonces, la aplicación de la muerte en la cruz no es para esa persona. El beneficio de la cruz es para la persona que recibe lo que Cristo ha hecho en la cruz. No la persona que rechaza la cruz. Para la persona que dice, no necesito a Dios, no me importa a Dios, no me hace falta a Dios. Esa persona ya está condenado hoy, ahora mismo. Entonces el beneficio de la cruz es que en el momento que yo vengo a Dios y le digo, Señor, perdóname por mis pecados. Yo sé que soy pecador. Límpiame de toda maldad por tu preciosa sangre. En ese momento la aplicación de la acción está vivo en nosotros. Pero cada uno de nosotros tenemos una decisión para hacer. Cada uno de nosotros podemos decidir si voy a seguir a Cristo, si voy a creer en Cristo, o podemos decir no, prefiero otro producto, prefiero otro Salvador, prefiero otra manera, no prefiero lo que hizo Cristo en la cruz. En el Antiguo Testamento, cuando estaban sacrificando a los animales, ellos entendieron que este animal básicamente sirvió para tomar su lugar en ese momento. Ahora, ¿piensa usted conmigo por un instante que hemos pecado? Estamos viviendo en el Antiguo Testamento y tenemos que buscar un becerro grande, fuerte, sin mancha. Ahí está comiendo y estamos en el campo y lo estamos mirando y le decimos al dueño, mira, ese becerro se lo voy a comprar. Aquí está el precio. Y piense por un instante que de la carpa del sacerdote del campo son unas 2 millas. Y usted está caminando con este becerro inocente, sin mancha. Y cada vez que usted da un paso, está pensando, este animal va a morir por mis pecados. Este animal que fue completamente inocente va a sufrir por lo que yo hice. Este animal no va a vivir otro día porque yo decidí desobedecer a Dios en esta área de mi vida. Este animal va a sufrir. La idea de sacrificar animales, la idea de reemplazar el pecado de una persona con la muerte de un animal, fue algo diseñado de Dios. Fue algo especial en la sabiduría de Dios, pero es algo también que me recuerda que nosotros fuimos comprados con un precio. El precio nuestro fue ¿qué? La muerte de Cristo Jesús. Yo no salí a comprar un animal, yo no salí para hacer un sacrificio. Jesús salió voluntariamente para hacer mi sacrificio y el sacrificio de usted. Mateo 20, aquí en su boletín, dice, mientras Jesús subía a Jerusalén y en el camino llevó aparte sus 12 discípulos y les dijo, como pueden ver ahora, vamos camino a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y lo condenarán ¿a qué? A muerte. Lo entregarán a los no judíos para que se burlen de él
y lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Dice aquí en su boletín, la muerte de Jesús fue un sacrificio voluntario para redimir a toda persona que clama su nombre para la salvación. A veces pensamos, es un poco fuerte, ¿no? Que si alguien muere rechazando a Cristo Jesús, que Dios lo va a mandar a una eternidad en el lago de fuego. Es duro entender eso. Pero si diariamente le estamos diciendo a Dios, no, 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 entonces en realidad no es Dios que envía a la persona al infierno, son ellos mismos. Porque Cristo nos da esta oportunidad. Otra vez aquí en Juan 10 dice, yo soy el buen pastor. Está aquí en su boletín. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre y yo pongo mi vida por las ovejas. ¿Quién son las ovejas? Nosotros. Nosotros, dice, también tengo otras ovejas, esas ovejas son las de Jerusalén. También tengo otras ovejas que no son de este redil, estos son nosotros. También aquellos debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso el Padre me ama porque, y aquí está la frase, quiero que lo subrayen, yo pongo mi vida para volver a tomarla. Yo pongo mi vida para volver a tomarla. Entonces sabemos que la cruz y la muerte de Cristo no era el fin, era el principio. No era el final del Salvador, era esencialmente el principio de su gloria. Nadie, dice aquí en el versículo 18, nadie me la quita, sino yo la doy por mi propia cuenta. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Entonces, cuando vemos aquí que Pedro empezó a hablarle a Jesús, Señor, tú no vas a morir. Él estaba en control perfecto de la situación. Porque la muerte para Jesús no era el fin, era en realidad el principio. Aquí en su boletín habla acerca de lo que dice la Biblia en Hebreos 9:22. Y es esto. Casi todo es purificado con sangre. Casi todo es purificado con sangre. Pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y eso nos llega a algo bastante interesante. Porque es imposible que nosotros hagamos un sacrificio en este mundo que pueda satisfacer la ira de Dios. Mi sangre derramado por mis pecados, nada me vale. Nada me ayuda. Porque no es una sangre pura, perfecta. Entonces el requisito de Dios era un cordero puro, perfecto, sin mancha, sin pecado. Esa sangre salva. La sangre de Cristo salva. La sangre de Muhammad y de Buda y de otros no salva. La única sangre que salva es la sangre de Cristo Jesús. Una pregunta. En esta mañana,
¿usted ha sido lavado con la sangre de Jesús? Ay, Marcelo, eso es tan grosero. No. Lo que Dios ve cuando Él nos mira no es el pecado que tenemos cuando ya somos hijos e hijas de Cristo. Lo que Él ve es la sangre de Cristo que purifica al pecador y convierte a un pecador a un hijo, una hija. Regreso a la pregunta, ¿usted ha sido lavado en la sangre de Cristo? Es la única sangre que salva. La única. Jesús murió por mí, así que debo vivir para Él. Dígale a su vecino en esta mañana, por favor. Jesús murió por mí, así que debo vivir para Él. Dígale a su vecino. ¿Cuántos aquí están listos para morir hoy? No, nadie. Yo quiero vivir. Pero si vamos a vivir ¿para quién? ¿Para nuestros deseos? No, para Cristo, para el Cordero de Dios. Ahora, vamos a continuar aquí en su boletín. Dice esto, en su muerte, Jesús soportó, y vamos a mirar aquí unos puntos de exactamente lo que Jesús soportó en su muerte. ¿Listos? Aquí está la primera. Jesús soportó el dolor físico y el dolor de cargar su pecado. El dolor físico y el dolor de cargar su pecado. Yo me pongo a pensar algunas veces en ese andar a la cruz, que Jesús estaba caminando paso por paso. ¿Y qué le estaban haciendo? Escupiendo, diciendo malas palabras, gritándole, insultándole. Y Él continuó a hacer ¿qué? A caminar. Y cada insulto, cada pecado era algo adicional que Él tenía que cargar en la cruz. Ahora, sinceramente, unos aquí, si usted estuviera caminando y alguien empezaba a insultarle, entonces usted le manda ángeles para eliminarlo, ¿no? No, ya, ¿hasta cuándo? Ya, aquí para. Pero Jesús no hizo eso. Él continuó a caminar, a aguantar, a soportar el cargo de cada persona. Ahora, hay personas aquí en esta mañana que desde su niñez usted ha conocido a Cristo como su Salvador. Qué bueno. Hay algunos aquí que están en sus 30s, 25, 30, y hace poco ustedes aceptaron a Cristo Jesús. Hay algunos aquí que a los 50 llegaron a conocer a Cristo. Hay algunos aquí que a los 60 o posiblemente a los 70 llegaron a conocer a Cristo. Piensen en cuánto Él ha cargado por estos años de su pecado. Los años de mentir, los años de robar, los años de no ser honesto con otros, los años de engañar, todo eso Él lo cargó en el camino hacia la cruz. Wow. Si Él cargó todo eso, es mucho pedir que nosotros diariamente, en vez de vivir para nosotros, decidimos, yo decido, voy a vivir para Él. Tanto que Él cargó en la cruz por mí, yo voy a vivir para mi Salvador. Tanto que Él aguantó, tanto que lo gritaron, que le escupieron, tanto dolor. Lo mínimo que yo puedo hacer es vivir para Él.
No enfocarme en las cosas temporales. No aguantar rencor con otros. No hacer decisiones con una perspectiva temporal. Vivir para el Salvador, que cargó cada uno de mis pecados cuando Él derramó su sangre en la cruz. Lo menos que yo puedo hacer es vivir para Él. Gálatas 3:13 está aquí en su boletín. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y por nosotros se hizo ¿qué? ¿Se hizo qué? Maldición. Por nosotros. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Para nosotros, Él lo hizo. Número 2 dice, en su muerte Jesús soportó el abandono de sus amigos y de su padre. El abandono de sus amigos y de su padre. Y estaba casi por morir, estaba en la cruz, y aquí están las palabras. Él decía, Elí, Elí, lema sabactani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Una pregunta. En estas últimas semanas, ¿usted intencionalmente ha rechazado a Cristo? ¿Usted intencionalmente ha negado esa voz? ¿Usted ha negado a participar en lo que Él desea? En estas últimas semanas, ¿usted ha abandonado a su Salvador? Estoy leyendo un libro para pastores que es bastante interesante y se llama Un llamamiento peligroso. Y él está hablando a los pastores y él dice, el peligro, uno de los peligros más grandes para un pastor es esto. El pastor puede estudiar 20, 30 horas a la semana y nunca tener un devocional con su Salvador. Porque el estudio es simplemente un ejercicio intelectual. Ese es el gran peligro de un pastor. Porque es como en su trabajo. Usted ha estado en su trabajo por años. Usted entra por la puerta, aquí está esto, voy a hacer esto, aquí estoy. Y usted ya tiene una ¿qué? Una rutina. Pero en esta relación con el Cordero de Dios, no hay nada aquí que es una rutina. Y el peligro es que empezamos a abandonar a nuestro Señor en nuestro corazón. Pero Marcel, yo le puedo decir a alguien el libro entero de Colosenses. ¡Qué bueno! Una pregunta. ¿Cómo está eso transformando su vida? Bueno, no he pensado en eso últimamente. La Biblia no es para información. La Biblia es para transformación. Y cuando estamos leyendo la Biblia, tenemos que preguntarle a Dios, Señor, ¿qué tengo que cambiar aquí en mi vida antes de anunciar esto o hablar esto o compartir esto con otros? Porque si no, de nada me sirve. Dice, en su muerte, Jesús soportó, la segunda, la ira completa de Dios hacia el pecado. La ira completa de Dios hacia el pecado. Aquí está Romanos 3. Vamos a leerlo. Dice Romanos 3, Jesús dice, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su ¿qué? Subrayen eso, por favor, en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia. Pues en su paciencia
ha pasado por alto los pecados pasados para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y, al mismo tiempo, el que justifica al que tiene fe en Jesús. Lo que significa esto es que Dios ha diseñado el proceso, la manera en que una persona puede alcanzar al Padre. Es lo mismo para el no judío, es el mismo para el judío, es el mismo para la persona de la África, de la China, de Asia, es lo mismo para todos. Él ha diseñado su Hijo recibir la ira completa de Dios en la cruz. Y con ese acto tan doloroso, básicamente fue suficiente para complacer a Dios, para satisfacer la justicia de Dios. Dice, en su muerte Jesús logró pagar la pena, ahí está la palabra, pagar la pena del pecado para aquellos que creen en Él. En su muerte Jesús logró, aquí está el resultado, pagar la pena del pecado para aquellos que creen en Él. Entonces, ya sabemos que en el Antiguo Testamento el método era matar un animal, eso fue el pago para los pecados, pero Jesús ahora es el pago por nuestros pecados. Ahora, regresamos a la idea clave, que es esto. Jesús murió por mí, así que debo vivir para Él. ¿Cómo lo hizo? Bueno, aquí está el segundo. Dice aquí en su boletín, satisfacer la ira de Dios con el pecado. Primeramente dice, Jesús logró pagar la pena del pecado para aquellos que creen en Él. Y el segundo es que Jesús pudo lograr satisfacer la ira de Dios con el pecado. Cuando Moisés estaba hablando con Dios y Dios le estaba diciendo, Moisés, yo quiero que usted salga de aquí y vaya a liberar a mi pueblo. Y Moisés, un hombre muy espiritual, empezó a darle ¿qué a Dios? Excusas, ¿no? Señor, no puedo hablar bien. Señor, no puedo hacer esto. Si voy, ¿quién me va a enviar? ¿Quién voy a decir? ¿Quién esto? Y dice ahí una parte que Dios se puso enojado con Moisés. Y lo más interesante de eso es que en ese momento Moisés cambió y Moisés empezó a obedecer a Dios y seguir a Dios. La Biblia habla acerca del infierno. Habla acerca de diferentes niveles de dolor y angustia. La ira de Dios en el final se manifiesta en un lago de fuego. No es un lugar donde hay un refrigerador para tomar una agüita. No es un lugar que uno puede decir, estoy cansado, tengo que descansar un poco. Es un lugar de oscuridad. Es un lugar tan doloroso que es como cuando uno mastica sus dientes porque el dolor es tan grave, tan serio. Es un lugar que representa la justicia de Dios, la ira de Dios para los que dicen, no me importa Dios, no lo necesito. Entonces, si en esta vida decidimos rechazar a Dios, ¿qué nos espera? La ira de Dios en un lago de fuego, de dolor, de angustia. ¿Saben algo? En 100 años, lo que ustedes y yo estamos preocupados en este día con qué tengo que hacer después o mañana,
no va a tener mucha importancia. Lo más importante es que si usted conoce a Cristo Jesús como el Cordero de Dios, como el Salvador de este mundo, eso es lo importante. Eso es lo que en realidad importa. Dice aquí, en su muerte, Jesús logró la reconciliación de Dios para aquellos que creen en Él. Y leemos aquí abajo a Romanos 5:10. Romanos 5:10 dice, porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos ¿qué? Reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. Entonces la muerte de Cristo, ¿qué hizo? Básicamente nos ayudó a conectar, reconciliar con el Dios de los cielos, el Dios Padre. Pero como Jesús vive hoy, eso significa ¿qué? Que nosotros también vamos a continuar a vivir para toda la eternidad con Él. Ahora, en su mente, Jesús logró el siguiente: redimir la condenación y del poder del pecado a los que creen. Redimir de la condenación y del poder del pecado a los que creen. Anoche estaba mirando un programa, o creo que fue el viernes, perdón. Un muchacho de más o menos unos 18 años. Estaba involucrado en drogas y alcohol y pastillas, etc. Y él no quería obedecer a sus padres. Y él estaba planificando una fiesta en su casa. Y sus padres básicamente no querían hacer una fiesta en la casa. Y como él estaba en drogas y en cosas así, ellos empezaron a quitarle ciertos privilegios. Y él estaba tan enfurecido, tan lleno de ira, etcétera, que él decidió, voy a matar a mis padres. Y él planificó esto con mucho detalle. Primero mató a su mamá, segundo mató a su papá y después anunció por Facebook, tengo una fiesta en mi casa esta noche, venga a la fiesta. Y ese muchacho, y ahí estaba la cerveza, las drogas, las pastillas, todo estaba ahí. Y las personas empezaron a mirar a la pared y encontraron goticas de sangre. Y su mejor amigo estaba hablando con él, le preguntó, ¿dónde están tus padres? Y él le confesó, bueno, yo lo maté. Y están en ese cuarto ahí. Ahora, eso es algo horrible. Horrible. Pero el pecado no controlado, ahí está el resultado. Y cuando alguien rechaza a Cristo Jesús y piensa que ellos no necesitan a Dios, no necesitan perdón, no necesitan cambiar, ese es el camino. Ese es el camino. Un pecado no es tan malo como el otro pecado y bueno, yo quiero tener mi fiesta, entonces voy a matar a mis padres. ¿Dónde empezó esa semilla? Empezó aquí atrás cuando ellos decidieron, yo voy a hacer las cosas de mi manera. Y lo que enseña la Biblia es que el resultado de esa decisión no hay nada bueno que puede salir de eso. Nosotros, necesitamos un Salvador. Nosotros necesitamos la sangre de una persona que es pura, limpia, perfecta, para no solamente cubrir nuestros pecados, pero para eliminar nuestros pecados.
Porque la misma gracia y misericordia y perdón que usted necesita, yo necesito. Nosotros lo necesitamos. Pero cuando usted decide rechazar a la sangre preciosa de Cristo Jesús, el final de esa decisión, el producto de esa decisión es una vida de dolor, de angustia por toda la eternidad. Dice aquí en Cristo, usted es libre. Está uno anterior. Dice, en su sacrificio y muerte, Jesús venció el problema de su pecado para siempre. En su sacrificio y muerte, Jesús venció el problema de su pecado para siempre. Amén. Amén. Wow. No sé si yo le he contado eso, pero cuando era niño, yo acepté al Señor como a los 12 años. Y cada vez que yo estaba en la situación que me encontré pecando, acepté a Cristo otra vez. Señor, perdóname por mis pecados, acepto a Cristo otra vez y otra vez. Y finalmente alguien me enseñó, no. Ya cuando usted acepta a Cristo, no lo tiene que aceptar otra vez y otra vez. Solamente pídale perdón. Ya usted es hijo de Dios, solamente pídale de Dios y no anda en ese camino otra vez. Ahora, ¿qué significa eso? Número 1, Él murió por sus pecados de una vez por todas. De una vez por todas. Si podemos regresar a unos 3,000 años, 4,000 años en el Antiguo Testamento, cada vez que yo me encontraba con pecado, tenía que salir y hacer ¿qué? Matar un animal, cortar su cuello, echar su sangre en la base del altar con el sacerdote. El sacerdote quemaba todo su cuerpo, básicamente lo interior, y después salía a quemar todo lo demás. Cada vez. Pero ahora, Cristo Jesús vino para morir para nuestros pecados, para toda la vida. Y con eso tenemos que regresar a la idea clave. Si Jesús murió por mí, debo vivir para Él. Si Él hizo todo esto para mí, debo vivir para Él. Número 2, dice, en Cristo usted es libre de toda condenación. En Cristo usted es libre de toda condenación. Si usted ha pecado contra Dios, ¿por qué continuar a cargar su pecado? Ya Cristo ha cargado su pecado en la cruz. Usted no es más espiritual si usted decide, bueno, yo he cometido pecado, pero no voy a confesar mis pecados hasta el domingo en la mañana cuando llego a la iglesia. No, usted es el templo de Dios. Y usted puede ir directamente a Dios y pedirle perdón por sus pecados. Ya Jesús ha cargado sus pecados. No tiene sentido ninguno cargar mi pecado por una hora. Porque Cristo ya ha tomado ese paso. Si usted hizo algo que de vez en cuando alguien le recuerda, sí, cuando usted era joven, sí, esa cosa ahí, cuando salimos aquí, escuche. Eso ya no importa. En Cristo Jesús, usted es una nueva, ¿qué? Criatura. Entonces, esa carga que a veces las personas ponen sobre sus hombros, quítalo. Quítalo. Yo no soy esa persona. Yo soy una persona nueva en Cristo.
Algunos viven como esclavos del pecado. Usted ya no es esclavo del pecado. Usted ya no tiene que decir mentiras. Usted ya no tiene que hacer las cosas como antes. Usted ya no tiene que engañar. Como Cristo cargó nuestros pecados, ya no tenemos que vivir enojado, con angustia, con ansiedad. Número 3. Su sacrificio de alabanza significa reconocer su nombre. En el libro de Hebreos, no lo vamos a mirar ahora, pero en Hebreos 13, si lo quieren marcar, habla acerca de sacrificios. ¿Sacrificios de quién? Sacrificios nuestros. Porque sí hay un sacrificio que debemos hacer, pero no es el sacrificio de sangre. Ya no tenemos que matar un becerro o un cordero, no. Pero sí tenemos que hacer algo. Ahora, yo sé que algunos aquí, si le dicen, ok, usted tiene que salir y matar un animal, ¿qué van a hacer las damas? Van a sacar su botellita de hand sanitizer o de jabón y se van a limpiar las manos. Esto no existía en años anteriores. Era el sacerdote de mano limpia, entrando en el animal, sacando los intestinos, sacando los riñones y ofreciendo este sacrificio. Pero la Biblia sí dice que hay un sacrificio que Dios quiere de nuestra vida como resultado de ser hijo e hija de Dios. Y el primero es, como ya mencionamos, un sacrificio de alabanza. Ahora, ¿cuántos aquí en este último mes han tomado un examen? Un examen. En la escuela, en el trabajo, en el internet, etc. Una pregunta. ¿Antes del examen o después del examen le dieron gracias a Dios por ayudarle? ¿Le dieron gracias a Dios porque, bueno, usted estaba muy cansado y no podía enfocarse muy bien y Dios le ayudó? ¿Cuántos aquí han sido aceptados en un college o una escuela o le han dado un aumento en el trabajo? ¿Alguien? ¿A quién le dieron gracias por ese aumento? ¿A quién le dieron gracias por esa aceptación en esa escuela, en ese college? ¿Cuántos aquí han estado enfermos en este último mes o dos? Con algo en el aire, con las alergias, etc. ¿Se sienten mejor? ¡Qué bueno! ¿A quién le están dando las gracias? A Dios. Él no quiere un sacrificio de sangre. Él sí quiere un sacrificio de alabanza. Eso es lo que Dios desea. Número 2, dice, su sacrificio de servicio significa hacer el bien y ayudar a los demás. Hacer el bien y ayudar a los demás. A veces usted está caminando en su barrio y usted ve la basura de alguien, que alguien lo tumbó, un muchachito en su bicicleta, le dio una patada y está en el piso. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos caminando? ¿Qué hacemos? Vemos a alguien en la tienda que está alcanzando, pobrecito, solamente tienen 4 pies y 2 pulgadas y no pueden alcanzar el bleach. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Lo debemos ayudar. Cuando ayudamos a alguien en el nombre de Cristo, estamos entregando un sacrificio a Él. Cuando alguien está en el proceso de perder a alguien en su familia y nosotros tenemos nuestros planes, ay, quiero ver esa película que sale esta noche, ya tengo los boletos, ya quiero ir, pero ellos están solos
en el hospital. ¿Qué hacemos? ¿Cambiamos los planes? ¿Le entregamos los boletos o los tickets a otra persona? ¿Qué hacemos? Depende si queremos hacer sacrificios a Dios o no. Dice, Jesús murió por mí, así que debo vivir para Él. Y finalmente dice, su sacrificio de generosidad significa compartir su vida y lo que tiene con los demás. Compartir su vida y lo que tiene con los demás. Aquí está una pregunta. ¿Cuántos aquí le encantan estar solo? Leyendo un libro, cocinando, fregando en el patio, solo. A mí también. A veces tengo momentos que quiero estar solo, estoy leyendo, estoy estudiando, etc. Pero aquí está la pregunta. ¿Cuánto tiempo solo es suficiente tiempo solo? Porque aquí está el peligro. Si nosotros tenemos la personalidad que yo prefiero estar solo en vez de estar o en lugar de estar con otros, el peligro es que nunca estoy alrededor de las personas. Siempre estoy en mi cuevita, en mi cuarto, en mi cocina, en mi patio, en mi carro, en mi cocina. Pero yo creo sinceramente que el impacto de Dios a través de su vida no es solamente cuando usted está solo, pero cuando usted está con otros. Usted no puede crecer espiritualmente sin el compañerismo de los hermanos y las hermanas aquí en la iglesia. Imposible. Usted no puede conocer a Dios más íntimamente sin la ayuda de otros hermanos y hermanas. Una pregunta, ¿usted es generoso con su tiempo? ¿O usted tiene un calendario que nadie se atreve a cambiar? Cuando usted decide, bueno, yo voy a dar de mi tiempo para servir a otros, para extender una invitación para el día de resurrección, eso es el sacrificio que Dios desea. Ese es el sacrificio que Dios quiere. Aquí está otra vez la idea clave. Jesús murió por mí, así que debo vivir para Él. La escritura final está aquí, Mateo 16, y me encanta esta escritura. Dice, a sus discípulos Jesús les dijo, si alguno quiere seguirme, niéguese ¿a quién? A sí mismo. Tome su cruz y sígame. 3 partes. ¿Cuáles son? Niégase a sí mismo, tome su cruz y ¿qué? Sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? ¿Qué significa esto para nosotros en esta mañana? Bueno, para los que ya conocen a Cristo, la pregunta es, ¿estoy haciendo sacrificios a Dios de mi tiempo, de mi alabanza, de mis recursos, de lo que Él me ha entregado para conectar a otros a Él? La segunda persona es, a lo mejor usted esperaba llegar aquí a la iglesia hoy y encontrar un mensaje de amor y gozo y alegría, y aquí estamos hablando de la muerte, la sangre, y está un poco confundido. Este mensaje
de la muerte y de la resurrección de Cristo es el mensaje más importante de su vida. Porque la única cosa que pueda salvar a la persona es la sangre de Cristo. Nada más. La sangre de Cristo. De Cristo Jesús. En esta mañana quiero que bajen su rostro y vamos a tener un tiempo de reflexión antes de los anuncios